conmigo misma, ser mujer en mundos violentos se hace por dos razones. Una de ellas es contribuir a erosionar la incomprensión que existen sobre las violencias en todos sus sentidos hacia la mujer. Y en segundo, que sea ella misma quien nos narre desde su propio espejo eh, cómo se vive este tipo de violencias a que está sometida. Ciertamente partimos de una experiencia, una tragedia que se vuelve noticia porque lejos del asombro social, muchas violencias son subsumidas en la invisibilidad. Y desde cómo se escribe una noticia, se edita, hasta cómo se recibe y cómo se comenta, es parte también de esa violencia que cruza, ¿verdad?, por lo heteropatriarcal. Aquí dos casos de mujeres asesinadas en el país eh, que precisamente estaban en sus decisiones de vacaciones, el sector turístico. Una, la doctora María Luisa Pedeño, y la otra, María Trinidad Matos, cantante. Podemos decir de que eh, tras su asesinato, por ejemplo, en el caso de María Trinidad Matos, eh, con la doctora Cedeño, muchos lugares, sitios de redes sociales decían, pues no chinguen, están viendo que la tendencia son feminicidios y todavía se aventura sola. Como dice mi abuelo, están viendo que la chucha está brava y le patean el catre, comentó alguien. Eh, ¿Quién las manda a salir de la cocina? Señaló, por ejemplo, otro hombre en esos comentarios. Históricamente, en la categoría de género se reúnen los primeros constructos deterministas como la alteridad, mitificaciones culturales sobre la innata debilidad de la mujer o los estereotipos biologicistas fundan la expansión indolente de moralismos prejuiciosos y anclajes de poder que buscan básicamente perpetuar el tutelaje, la orientación y la conquista de la misma mujer. El informe procura llamar la atención sobre las situaciones violentas que enfrentan las mujeres. De manera metafórica, en dos formas de romper la opresión se encala la muestra. Una, desde la erosión constante que gota a gota enclava sus aprendizajes. O dos, desde el golpe rotundo de mazo que rompe al instante la piedra de la incomprensión. Por sí mismo, pues la tarea no es nada fácil. Representa un difícil reto, sobre todo al percibir la mímesis androcentrista y los aspectos que median su interlocución. Sobre dichos estándares, algunos hombres evitan y desconocen cómo mirarse a sí mismos. Menos aún, se cuestionan una realidad que le es dada como un orden natural y que los privilegia. Hablar ciertamente sobre la mujer conlleva un alejamiento natural a ideas androcentristas, la patriodominación y las modelaciones unívocas que han imposibilitado otras formas de observar. Como etnógrafo, considero la responsabilidad de empujar una reflexión crítica desideologizante sobre la centralidad y los marginalismos situados en la posición de la mujer. La evocación de una antropología cultural basa su existencia sobre una amplia bandera de estudio fundamentada entre ser yo y ser el otro. Su poder estratégico oscila entre los dualismos convencionales y sus implicaciones a partir de la identidad, el devenir entre lo propio, lo conocido, lo cercano, lo común, por sobre la suerte de lo ajeno, lo lejano, lo desconocido y lo diferente. Entre tales sesgos, a la mujer se le inhibe de su pleno desarrollo, impactando considerablemente en el desarrollo humano de los pueblos. Arrasa con la subjetividad, es decir, con aquello que nos conforma como personas. Una suerte de indefensión, una pasividad sellada por fuertes represiones y representaciones, las cuales condicionan formas de ser, de pensar, de actuar, sellos arquetipales que nos construyeron como lo otro, sumisas, temerosas, vulnerables, débiles, pasivas, indefensas, histéricas, fantasmales, vacías, falsas, sin ideas, entre muchos calificativos, como acota ciertamente los teóricos González y Delgado. Asimismo, nos recuerda Norma Blake que el conocimiento se construye
al menos en parte, desde la propia realidad social. Es algo parcial si no toma en consideración las relaciones fundamentales y especialmente las que se reproducen en términos de desigualdad y dominación, como la existente entre los géneros. Por tanto, antes de discutir posiciones de pensamiento, de revisar experiencias, resulta su acicate su sentido de praxis. Los cruces interseccionales que dirimen el sentido plural de ser mujer anticipan a cualquier idea que intente explicar sus realidades según sean los prismas de análisis. Entonces parto de la premisa que ser mujer debe ser expuesto por ellas mismas, de los condicionamientos que envuelven sus vidas, de la construcción y deconstrucción de sus identidades. Asimismo, al compilar los discursos, puedo saltarme una barrera de discriminación, al punto que si camino por la calle, si llegas al mercado o sales del trabajo o descansas en la casa, la mujer que se entrecruza en tan coloquiales espacios es simplemente la indicada para esta indagación. Ciertamente, para superar los filtros que marginan a las mujeres, tenemos que hablar de violencias en todos los sentidos y direcciones. Precisamente, de ser mujer en mundos violentos, deviene su carácter potencialmente riesgoso, un peligro fáctico, constante, en sintonía con una creación de vulnerabilidad apabullante en un sistema cómplice que lo contiene y lo legitima. Por consiguiente, nacer mujer, en cualquier tiempo y espacio, viene a ser entendido como complicado. Acciones consideradas, tan comunes como interactuar, desplazarse, trabajar, estudiar, divertirse o descansar, todas conllevan riesgos y peligros para ellas. Gozar de cualquier mínimo derecho pareciera ser una constante lucha reducida a sobrevivir las marginalidades, desigualdades y violencias a las que se enfrentan. Entre esos discursos entregados, eh, una de ellas recuerda su situación precisamente de ser mujer y decía, qué odio de ser mujer. Tener que salir de mi casa con temor, no saber a quién me voy a encontrar, si voy a llegar viva a mi hogar. Odio sentir esto de día y de noche y en cualquier lugar, solo o transitado. Odio sentirme segura si solo estoy acompañada de alguien de confianza. Odio conocer hombres y no evitar pensar en que tal vez quiera hacerme daño por el simple hecho de ser mujer, porque me ven frágil, porque me ven como presa fácil. Esto en precisamente parte de la entrevista que le hicimos a una de ellas, llamada Mariana. Y como ella menciona, las experiencias ordinarias de la mujer trascienden los simples estados de normalidad. Muchas mujeres conviven en permanentes sensaciones de inseguridad, son víctimas de complejas violencias naturalizadas. El miedo, la vergüenza, la culpa o la falta de apoyos para enfrentar adversidades en sus tránsitos cotidianos también. Cabe mencionar que en la cotidianidad se escribe aquel espacio en donde y cómo se interpretan las personas ante lo real social. Es una combinación de relaciones subjetivas convenidas en tiempos y espacios que autorregulan y modelan conductas, hábitos, entre sus mímesis, praxis y costumbres. La cotidianidad se premia en su aparente estado de normalidad y ordinariedad. Para las mujeres, sin embargo, el devenir de la repetición de alguna forma de violencia se acentúa en la rutina simbólica y las emplaza a los límites cáusticos de la dominación estructural. En este sentido, la denominada cultura de las violencias se acentúa en muchas maneras. Entre algunos testimonios que encontré, por ejemplo, se recalca el asunto del acoso sexual constante, cotidiano, eh, que lo ven como el pan diario de cada mujer, dice una de ellas, por ejemplo. Eh, en otro sentido, muchas hemos sido invisibilizadas, dice otra mujer, desde la ciencia, desde la vida cotidiana, desde la escuela. Los profesores solían ignorar a las mujeres y nos callaban, decía Carol, por ejemplo. Sofía dice,
Pienso que por ser mujer, una recibe menos oportunidades que un hombre. Mi puesto de trabajo es menos pagado que el de un hombre, haciendo exactamente lo mismo. Se espera más de una mujer, se nos recarga más con obligaciones, se nos exige una presentación absolutamente impecable y bonita. El solo hecho de ser mujer ya es un problema a la hora de la entrevista. Preguntas como, ¿planea tener hijos pronto? ¿Planea casarse pronto? Al parecer, no tenemos derecho a formar familias o no tenemos derecho a hacer un plan que interfiera con el trabajo. Y es precisamente que entramos a esta relación, ¿verdad?, sobre este tipo de violencia cotidiana, podemos llamar, a lo que podemos denominar como excepcional. Y es que cuando el desastre y la tragedia aparecen para sobrepasar las fronteras del no visible en una mujer, suelen hacerse públicas aquellas formas de violencia que saltan los umbrales de la construcción de tolerancias. Uno de los peligros concretos consiste en acostumbrarse permanentemente a vivir en riesgo inminente ante los ojos de la indiferencia encapsulada del orden social. Acorde a Márquez y la chica, por ejemplo, los acontecimientos se distinguen del ordinario por ser relevantes, por ser diferentes de lo cotidiano. Aunque estas características pueden ser pertinentes para las ciencias sociales, no han sido un enfoque prioritario. Por el contrario, lo seccional ha sido aprendido como marginal en los enfoques clásicos que buscan estudiar la regularidad para explicar el mundo social. Al situarse sobre la manera en que leemos los acontecimientos y en específico sobre las formas dañinas de aprendizaje que marcan la vida de las mujeres, se entrecruzan muchas posibilidades de representación. Desde la antropología, por ejemplo, la retórica del infortunio o la adversidad se abocan a las experiencias, implicaciones culturales, sociales y personales de las mujeres que son afectadas por situaciones de vulnerabilidad, desdicha e imaginación. Como parafrasea Fernandix, estudiar la violencia no se trata no tanto como un acto, sino como un continuo, no tanto como una excepción, sino como una normalidad, no tanto como política, sino como cotidianidad, no tanto como estructura, sino como símbolo. Por tanto, la comprensión evoca la posibilidad de descomponer lo complejo en sus constantes más cotidianas. Las situaciones de sección entonces llegan a conformarse como puntas de iceberg que sobresalen de los estados ordinarios, una normalidad que desborda los umbrales hacia eventuales crisis, desastres y los peligros exacerbados que traspasan sus categorías latentes para hacerse evidentes, reales y explícitas. Dentro de ese pico de evento, las cosas cambian ciertamente, irremediablemente. Y es que entre esas puntas del iceberg hay algunos testimonios, como el que voy a leer a continuación, que describen básicamente cuando una situación pasa de lo común a lo excepcional y se recuerda por toda la vida. Entre ellas está este testimonio. Desde muy pequeña fui marcada por una desgracia que no me he permitido disfrutar ni ser mujer a plenitud. El peor momento como mujer en el que me di cuenta que ser niña no era ninguna ganga. eh, Tenía menos de 9 años cuando fui violada por un tío. Y desde ese momento odié ser mujer. Odié todo lo que significaba ser mujer. Me sentí sucia, culpable. Me sentí sumamente mal. Me trastornó mi vida, mi autoestima, muchas cosas. Nos habla esta persona. Lamentablemente, he recibido muchas formas de violencia, dice otra mujer. En la adolescencia me llegaron a tocar en la calle. Lo dejé pasar por mi corta edad o por temor a que quisieran provocarme algún daño mayor. También sufrí agresiones por parte de una pareja. Eso me enseñó a identificar acciones de potenciales agresores y alejarme de estos en el justo momento. Las palabras obscenas, miradas lujuriosas, siempre son parte de los hombres. Ahora de adulta, intentaron subirme a la fuerza en un carro, mas no lo lograron. Pero sí he tomado medidas al respecto, como tratar de salir acompañada y cargar gas pimienta
a cualquier lugar que me dirija, así sea corto el viaje, nos relata una de ellas. Y bueno, dentro de estas nociones de género, las mujeres transgénero también tuvieron recogí una descripción, ¿verdad? Una pequeña narración que nos decía, y es que, por ejemplo, en el tema de ella, hablaba de eh, sentir que el silencio que la envolvía, ¿verdad? El, el sí estar marginada de sus familiares que la rechazaron, fue un motivo para que en un momento pensar el suicidio, por ejemplo. Entonces, son muchos relatos que ahí pondré a disposición más adelante en el artículo, pero bueno, vamos a hablar sobre esto que llamo excepcionismos. Y es que cuando el mundo, de por sí violento, se torna turbulento, caótico, abrumador, insostenible por doctrinas de seguridad y regímenes que son fascistas, genocidas, los estados de sección y guerra tienen sus dominios a través del terror, del horror, aún sobre los cuerpos femeninos. Según traduce Saleta de Salvador, eh, por ejemplo, el tema de trauma, eh, estudiado por Cabarero, nos pone en relieve que si bien el terror es una esencia de la guerra, es el horror que sobre todo invade la escena bélica de la masacre, que abunda en ejemplos de relatos de cuerpos desmembrados y destrozados, que ilustran el modo en que el horror sobrepasa el homicidio, buscando desfigurar y deformar, destruir el cuerpo singular. Esta ofensa, la unicidad del cuerpo, es analizada también a partir del mito de la medusa. El horror con rostro de mujer se verá también plasmada en el infanticidio y desmembramiento cometido por las manos vengativas de Medea sobre la víctima inerme de la antonomasia. Ciertamente, en la historia latinoamericana ha estado plagada de tales manifestaciones de incauta violencia que desembocan en calamidad. Algunas mujeres cuentan hoy cómo lograron escapar de la tortura, de la cárcel, de la persecución y de la muerte. Empero, el trauma las acompaña dolorosamente el resto de sus vidas. Desde entonces, sus vidas se partieron, un antes y un después que tropieza en la causal del acontecimiento extremo y su recuerdo perenne. Según señala Cabarero, aproxima una distinción entre la figura del vulnerable y el llamado inerme. El llamado inerme dice que es mientras el vulnerable refiere al ser humano en cuanto cuerpo singular abierto a la herida, en tanto potencialidad y contingencia inerme hace referencia a quien no tiene armas para defenderse y por consiguiente es víctima de una violencia de la cual no puede escapar y a la que no puede responder. En tales términos, la capacidad de someter que tienen las autoridades y cuerpos del Estado se concatena en las formas de tortura más disímiles posibles. Según explica Mónica Muñiz en Cuerpo, Sexualidad y Poder, con la práctica se trata de someter y humillar al torturado para afectar su identidad, su subjetividad y afectar a la comunidad a la que pertenece. En el intento de aniquilamiento subjetivo, individual, se apunta a la destrucción de la colectividad. Esta autora agrega que generalmente la tortura sexual se ha considerado como un daño colateral de la guerra, donde hay que utilizar el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, como acumulación de trofeos, para destruir la moral de las comunidades y afectar el sentido de colectividad y pertenencia. En esta concepción se considera a la mujer una propiedad del hombre, que como todas sus demás propiedades debe de serle confiscada, robada, violentada, violada. Ubica a la mujer como un medio por el cual se busca violentar la honra y la dignidad del otro, la familia, la comunidad o el hombre, mas no ubica la acción en sí de violentar
e invadir el cuerpo de la mujer como forma de agresión hacia la mujer misma. Es un doble delito, entonces, pues a esa pregunta no queda más que singularizar con ejemplos. Sin embargo, detallar tales casos es un acto muy sensible y hasta algo irreverente. Algunas autoras, como Savannah Durchamp, en Las sobrevivientes, la represión social y política del trauma sufrido de las mujeres desde la dictadura, o la misma Valeria Vargas, que no se lo lleve el viento, por ejemplo, en su título último, dejan de entrever su análisis y sus relatos vivenciales del desafuero chileno a partir de 1973. En- de acuerdo al sitio web El Porteño de Chile, en Vara se recoge el testimonio directo sobre su libro y ella dice, cuando yo me sentía muy mal en Chile, la única manera que tenía de salir adelante era escribir cosas, sobre todo de las compañeras, de lo que estaban pasando, de lo que estaban viviendo, de los relatos que me hacían. Uno piensa que siempre hay gente que ha sufrido más que una, pero razoné y el dolor no se mide por quién sufrió más, sino que el dolor es un sentimiento muy personal. Ella dice también que una sale de la posición de víctima cuando abre la puerta y permite que esto se conozca. Así nos vamos posicionando como una denunciante. Esto es muy cierto porque como yo trabajé mucho con mujeres, las niñas víctimas de abuso sexual, incesto, sobre todo, una de las maneras más poderosas de poder salir de esta situación es que la madre y los familiares la apoyen y denuncien al abusador. Eso les permite ir saliendo y respirando. En este caso del libro, sin ser víctima de incesto, de alguna manera hay alguna relación, pues los hijos de la madre patria fueron quienes abusaron de nosotras e hicieron de los cuerpos de las mujeres su lugar para implantar su odio y su poder, dice ella. Y bueno, entre las reflexiones finales podemos acotar entonces lo siguiente, que bueno, sobre el método de entrevistas o las entrevistas como método etnográfico permiten precisamente una aproximación amplia, profunda para conocer a las personas en su conformación de mundos. Sin embargo, cuando la intención permite una privacidad de anonimato en un ambiente seguro, desde sus respuestas cortas y en tercera persona, se dejan entrever asuntos de su intimidad no revelada antes. Debido a la información sensible, las mujeres entrevistadas, en este caso, en este artículo, aparecen como seudónimos. Segundo, la configuración narrativa de las mujeres como testimonio contiene algunos rasgos particulares, como un relato en primera persona, atestigua lo visto, lo oído, lo sentido. Su discurso constituye un elemento de prueba que coadyuva a decir una verdad. Tercero, la retórica desde el poder se ampara, se reinventa, semiótica, discursiva y estructuralmente, desde la intención estratégica de control-dominio como inmovilizador social. La extracción no certera de las creencias sociales vuelca los sentidos primigenios y se tornan al miedo, al placer, al hedonismo, instintos primitivos que muchas veces devienen de mitos y de su práctica cotidiana. Cabe resaltar que las mujeres en referencia, muchas de ellas son profesionales o en vías de serlo, y para ninguna le fue fácil el camino transitado. Las respuestas dejan ver una propia toma de conciencia desde su diferenciación de género, marcada en roles, estigmas y funciones sociales que se le asignan. Pese a la diversidad de sus pensamientos, la maternidad tampoco fue una constante en sus prioridades de vida, aunque la condicionante biológica pesa en términos de fuerza, intereses, oportunidades y obligaciones que atender. Podría decirse que en términos de experiencia y edad,
Los traumas, como experiencias excepcionales, no se olvidan, que la educación incide en cualquier solución al olvido y al silencio. Exponer testimonios de mujeres repercute en visibilizar sus problemáticas más personales y comunes. Los planos de violencia escritos sobre lo íntimo, lo físico del cuerpo son una última barrera, son la más dolorosa. Entonces, los tiempos y los espacios resultan ser relativos cuando se entremezcla la experiencia cotidiana de las violencias y los desastres con marcajes extremos de sección. En la mujer que los sufre, de igual forma, ambas circunstancias la afectan. El horror termina siendo una suerte de infortunio. Se puede reeducar o castigar al violador, al violentador, empero, ¿a dónde queda el limbo de la contravención? Es una buena pregunta eh, que hay que hacer, porque muchas de estas violencias no son consideradas delito tal cual. El anverso, marcado por lo masculino, lo patriarcal, debe ser abordado para romper ciclos perennes de violencia. Enseñar afectividades tempranas es una deuda que no espera. Los relatos de las mujeres resultan esenciales para dicho fin. La sororidad, por ejemplo, es una vía atenuante y de visión común contra estos tipos de violencias. Entonces, por ahí nos decía, por ejemplo, rescato esto de Hinkelame, ¿en cuál cuerpo, en cuál piel nos ha tocado vivir? Una premisa que Marx vinculó al materialismo dialéctico desde su noción de curtidurías, una respuesta para desarraigar alineaciones. En tal sentido, es una promesa vital que trasciende sobre el cuidado de los derechos humanos, de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano y por consiguiente, en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable. Por tanto, las socializaciones entre géneros con enfoques éticos en la educación son de las formas más reaccionarias para transformar realidades en busca de equidad, responsabilidad, conciencia, práctica y prevención de las violencias basadas en género. Dialogar desde los márgenes o las fronteras o los límites, eh, lejos del heteropatriarcalismo y el centralismo, ¿verdad? Homogenizante de los hombres, es una oportunidad para precisamente desarrollar todo este tipo de violencias, donde se entre a dialogar entre géneros, se oportune este, una condición más viable desde la educación. Entonces, por último, los dejo con un epílogo que nos habla precisamente una de las entrevistadas y que dice, no hay derechos de la mujer, no hay derechos de la humanidad. Es feo catalogar las cosas de esa manera, de hombre y de mujer. Por ahí es donde empieza mal. No creo que exista una forma de cambiar la realidad de la mujer. La única forma es que se acabe el mundo, que se acabe la humanidad, una desaparición humana, donde queden dos o tres parejas con una mentalidad como la mía y que empiecen a crear a sus hijos en forma completamente diferente, desde cero, sin implicaciones sociales, sin historia, sin libros. Una nueva civilización en donde todos sean criados sin distingo de género, exactamente igual.